El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Palabra del Señor. Por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Con la venia de Monseñor, quiero dirigir una palabrita a ustedes, basado en la palabra de Dios hoy. Agradezco a los sacerdotes que nos han acompañado, a los que también cumplen 25 años y a los que han venido a manifestar esa fraternidad sacerdotal conmigo. Agradezco al Padre Luis Benjifo, que nos ha apoyado para que esta actividad pues se lleve a cabo, él como párroco, y por acompañarnos también. Bueno, queridos hermanos, vamos a compartir un poquito lo que la palabra de Dios nos dice sobre lo que hoy estamos celebrando. Hoy estamos celebrando 25 años de la vida sacerdotal, bodas de oro sacerdotales. ¿Y dónde aparece? Bodas de plata, perdón, sí, ya estoy poniéndome muy viejo. Gracias. ¿Y dónde aparece en la Biblia? Siempre la interrogante, tenemos muchos protestantes que nos dicen: ¿dónde aparece en la Biblia? En el Nuevo Testamento que existe el sacerdote. El único sacerdote es Cristo, que es el sumo y eterno sacerdote a la manera de Melquisedec, punto. No hay más nadie. Miren, queridos hermanos, el Nuevo Testamento tiene 27 libros. De los 27 libros, en los 26 libros no se habla nada de Cristo sacerdote. Y no se habla nada de los sacerdotes del Nuevo Testamento. Un solo libro del Nuevo Testamento, que se llama la Carta a los Hebreos, habla sobre el sacerdocio. Y habla del sacerdocio de Cristo. Pero también habla de lo que es el nuevo sacerdocio en el Nuevo Testamento. Los protestantes dicen: búsqueme donde en el Nuevo Testamento alguien ejerció el sacerdocio de los apóstoles. Y yo le pregunto: búsqueme en el Nuevo Testamento donde Jesucristo ejerció el sacerdocio. No existe. A la medida, a la mentalidad protestante, un pasaje, uno, donde las Escrituras muestran a Jesucristo ejerciendo su sacerdocio a la manera de entender de los protestantes. Sí existe a la manera de entender de los católicos. Reto a cualquier protestante en el mundo.
que me muestre un día que Jesucristo se haya puesto en el altar y haya ejercido su sacerdocio. Eso no existe. Pero entonces, ¿Cristo no es sacerdote? Sí. Es sumo y eterno sacerdote. ¿Cómo lo sabemos? Por la carta a los Hebreos. ¿Y cómo sabemos que Cristo dejó el sacerdocio en manos de los hombres si tampoco existe? Por la carta a los Hebreos. Es la única carta en el Nuevo Testamento que habla del sacerdocio del Nuevo Testamento. Y por eso nosotros católicos y ellos protestantes dicen Cristo es el único sumo y eterno sacerdote. Y es verdad. Pero yo le quiero mostrar que Jesucristo sí ejerció el sacerdocio. Y quiero mostrarle que los apóstoles sí ejercieron el sacerdocio. No a la manera de los protestantes, no a la manera de Aarón, de la antigua ley, sí a la manera de Melquisedec, sí a la manera de Cristo, sí a la manera como lo enseña la teología católica. Comienzo mostrándole la carta a los Hebreos, donde Hebreos 7, 11 en adelante, habla que hay dos sacerdocios, el de la antigua alianza, a la manera de Aarón, de la nueva alianza, a la manera de Melquisedec, y que Cristo efectivamente es sacerdote a la manera de Melquisedec. Lo repito, si un protestante me dice, muéstreme a un apóstol ejerciendo su sacerdocio, dame una cita, y yo le digo, dame una cita donde Cristo haya ejercido su sacerdocio, eso no existe. Pero a la manera de Melquisedec, eso sí existe. Lo ejerció Cristo y lo ejercemos todavía, 2000 años después, nosotros. Escuchemos. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico. Aquí está el primer sacerdocio levítico, Antiguo Testamento. Porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Entonces aquí está hablando que aquel sacerdocio de la antigua alianza no fue perfecto. Por tanto, hubo necesidad de que se levantara otro sacerdote. Según el orden de Melquisedec. Subrayenlo. Según el orden de Melquisedec. Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Si ustedes buscan a Jesucristo ejercer el sacerdocio a la manera de Aarón, no lo van a encontrar. No existe. Si ustedes buscan a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, ejercer su sacerdocio a la manera de Melquisedec, sí. A la manera de Aarón, no. A la manera de Melquisedec, sí. A la manera de los protestantes, no. A la manera de los católicos, sí. Aquí está la diferencia. Y yo quiero mostrárselo con capítulo y versículo de la Biblia Reina Valera para que ustedes descubran la grandeza que tenemos en la iglesia de tener el sacerdocio de Cristo a la manera de Melquisedec. Siga. Porque cambiado el sacerdocio. Esta palabra es la que los protestantes no quieren leer. ¿Otra vez? Porque cambiado. Cambiado. ¿Y saben qué significa cambiado? No anulado, sino reemplazado el uno por el otro. Para el protestante, cambiado significa se anuló y se acabó. A Petronilo le patina y Coco le patina y Coco le patina y Coco. Analicen con la lupa, que no me la trajeron hoy la lupa. Así la trajo. Ay, compadrito, me está haciendo sufrir. Ustedes con la lupa encendida, ustedes van a descubrir que no se eliminó, sino se cambió. Cambiado el sacerdocio, repítalo. Porque cambiado el sacerdocio. Si se cambió el sacerdocio, entonces ustedes no van a ver a Jesucristo ejerciendo su sacerdocio a la manera de Aarón, porque ya lo cambió. Usted no va a ver a un cura ofreciendo sacrificio a la manera de Aarón, porque ya lo cambió. Cambiado a la manera de Melquisedec, ahorita lo va a decir. Y por eso ustedes verán que en vez de ofrecer un toro, un macho cabrío en el altar, ofrece pan y vino. ¿Lo hizo Cristo? Sí. ¿Lo hacen los sacerdotes? Sí. ¿Y eso es el sacerdote? Sí. Y se lo voy a comprobar. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Se cambia el sacerdocio, se cambia la ley. Siga. Y aquel de quien se dice esto,
es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. De modo que Jesucristo no pudo ejercer el sacerdocio de la manera de Aarón, porque él no era de la tribu de Leví. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec, Aleluya. Aquí está el dato curioso. A semejanza de Melquisedec, oye, ¿por qué la Biblia en el Nuevo Testamento y efectivamente en la carta a los hebreos habla de Melquisedec? El sacerdocio a la manera de Melquisedec y no a la manera de Aarón, para demostrar precisamente, efectivamente, que cambió el sacerdocio. Y está en el capítulo 7, versículo 1, 7:1, donde habla de Melquisedec, que es sacerdote del Dios Altísimo. Entonces se cambió. De la manera de Aarón, que era con toros, machos, cabríos, la sangre de animales, en el altar se sacrificaba para ofrecer a Dios, y eso lo hacía el sacerdocio a la manera de Aarón. Jesucristo no era levítico, no era de la tribu de Leví, entonces él lo hace de la manera de Melquisedec, y por eso nunca lo van a ver ejerciendo ese sacerdocio. Tampoco la Biblia va a decir que Jesucristo era sacerdote, solo hebreos. El Nuevo Testamento no. El Nuevo Testamento, solo hebreos de la carta del Nuevo Testamento, más nada, pero a la manera de Melquisedec. ¿Y cómo era Melquisedec? Vamos a ver, Melquisedec. porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Ah, bárbaro. Era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y qué ofrecía? Porque los de Aarón, ustedes ya lo saben, un macho cabrío, un ternero. Pero, ¿y Melquisedec qué ofrecía? Porque ser sacerdote es el que ofrece dones y sacrificios. Dones y sacrificios por los pecados. ¿Y qué ofrecía? Pero antes de mostrarle qué ofrecía, para que ustedes se den cuenta que el sacerdote, según dice Hebreos 8:3, era el que ofrecía dones y sacrificios. Pero entonces, ¿qué ofrece Melquisedec? Porque si no, ¿cómo va a ser sacerdote? Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Todo sumo sacerdote está constituido para ofrecer dones y sacrificios. Ahora bien, si Jesús es sacerdote, y no lo niegan los protestantes, y no ofrece dones y sacrificios al estilo de Aarón, sino al estilo de Melquisedec, tenemos que poner la lupa para ver qué es lo que ofrece Melquisedec, según dice Génesis 14:18. ¿Qué ofrece Melquisedec? Para yo saber que Jesucristo es sacerdote, no a la manera de Aarón, porque nunca lo vimos ofreciendo un macho cabrío y un toro y la sangre de sus animales. Pero lo vimos ofreciendo otra cosa, a la manera de Melquisedec. 14:18. ¿Qué es lo que ofrece Melquisedec? Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ah, entonces Melquisedec ofrece dones y sacrificios, pan y vino. ¿Alguna vez Jesús ejerció el sacerdocio de Melquisedec? Sí. ¿Hay constancia? Sí. ¿Ofreció el sacerdocio de Aarón? No. Nadie, ni protestante ni católico, me puede mostrar a Jesucristo en el templo ofreciendo un toro, un macho cabrío, sangre de animales. Eso no existe. Eso no lo ejerció él. Él ejerció el sacerdocio de Melquisedec ofreciendo pan y vino. Y luego instituyó a hombres, le dio la orden. San Lucas capítulo 22, versículo 19. No solamente lo vemos a él siendo sacerdote, ejerciendo como Melquisedec, pan y vino, sino que además delega, ordena, y por eso llama ordenación sacerdotal, que hace 25 años aquí en esta misma cancha, Monseñor Mario Moronta, que paz descanse, me daba la orden. Ordenación viene de orden, mandato, no que usted está desordenado y lo ponen en orden, no,
Significa es ordenación, mandato. Hagan esto. Vean a Jesucristo ejercer el sacerdocio. No a la manera de Melquisedec, no a la manera de Aarón, a la manera de Melquisedec. Véanlo. Y tomó el pan. A la manera de Melquisedec. ¿Qué ofreció? Pan y vino. Jesús va a ejercer, Él es el sumo y eterno sacerdote, va a ejercer su sacerdocio. Tomó pan. Y dio gracias. Y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Que por vosotros es dado significa ofrenda. ¿Qué hace el sacerdote? Ofrece dones y sacrificio, ofrenda. Melquisedec, pan y vino, ofrenda. Ahora Jesucristo ofrenda pan. Este pan que se entrega, pero puso algo que no estaba en la Pascua. Palabras. En la Pascua había los panes ácimos, sin levadura, pero no existían las palabras. Y Jesús agarró pan y dijo: esto es mi cuerpo. O sea, no ofrezco un cordero, porque efectivamente la Pascua se ofrecía con el cordero. No sé si es el versículo 7, que dice la cena de Pascua, que es el 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces Jesucristo, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes ofrecían a la manera de Aarón, ofrecían un cordero de Pascua. Jesucristo no es sacerdote a la manera de Aarón. Cambió el sacerdocio a la manera de Melquisedec, agarró pan y vino, pero bueno, y entonces ¿y la sangre de quién va a limpiar los pecados? Del mismo Cristo, cuando dijo: esto es mi cuerpo. O sea, Él es el cordero, pero no cualquier cordero, el degollado. Sigan el 22:20 de Lucas. Ahora agarra el vino. Agarra el vino. De igual manera, después de hubo cenado, tomó la copa, El vino, a la manera de Melquisedec, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Dos cosas dijo. ¿Está ejerciendo el sacerdocio? Sí. ¿A la manera de Aarón? No. ¿A la manera de Melquisedec? Sí. Ofrece dones. Este es mi cuerpo que se entrega. Don. Ofrece sacrificio. Esta es mi sangre. Sacrificio. Derramamiento de sangre significa sacrificio. ¿Y qué era el sacerdote según Hebreos 8:3? El que ofrece dones y sacrificio. ¿Y qué hizo Jesús? Ofreció dones. Esto es mi cuerpo que se entrega. Esta es mi sangre, derramamiento, sacrificio, que se ofrece por ustedes. Pero aquí hay algo claro. Sangre. Copa, este es el nuevo pacto de mi sangre. Nuevo pacto, sangre de la nueva alianza. ¿Y qué significa nueva alianza? Que efectivamente aquí es donde Jesucristo está cambiando el sacerdocio. Porque ahora hay un nuevo pacto. Y si el pacto del Antiguo Testamento, según dice Hebreos capítulo 9, versículo 19 en adelante, fue con sangre, en el Nuevo Testamento también es con sangre. Solamente que allá Moisés lo instituyó con sangre de cordero. Ahora en el Nuevo Testamento es la sangre de Cristo, pero es un nuevo pacto. Y hay un nuevo sacerdote y hay una nueva ley. Esto es lo que hoy celebramos. Escuche. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre. Sangre, Antiguo Testamento. De los becerros. Sacerdocio a la manera de Aarón. Y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo. Y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Versículo 20, atención. Lupita. Diciendo: esta es la sangre del pacto. ¡Ay, qué curioso! Las mismas palabras de Jesús cuando reemplaza el antiguo sacerdocio por el nuevo. Esta es la sangre del nuevo pacto. Qué curioso, cuando cambia
el sacerdocio, cambia la ley, cambia todo y deja un nuevo sacerdocio, un nuevo sacrificio. Y ahora usted y yo no vivimos en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, para tener sacerdotes a la manera de Aarón. Ahora vivimos en el Nuevo Pacto, que también fue con sangre, no de machos cabríos, sino la sangre de Cristo. Y es con pan y vino. Solo debemos recordar, y volvemos a Lucas, que ese sacrificio es el del mismo Cristo, y se nos ofrece su cuerpo y nos ofrece su sangre. Y ojo, establece el nuevo sacerdocio. ¿Por qué? Atención, repítelo de nuevo el 22:19. Y tomó el pan El pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo, el pan es su cuerpo. Si Él es Dios, le creemos. Si no es Dios, no le creemos. Pero si Él dice eso es su cuerpo, eso es su cuerpo. Que por vosotros es dado. Ofrenda. Ahora vean la ordenación sacerdotal. Ordenación sacerdotal. Una orden de que eso que Él está haciendo, ¿qué está haciendo? Cambiando el sacerdocio, ofreciendo dones y sacrificios, no a la manera de Aarón, sino a la manera de Melquisedec, con pan y vino. Eso lo tienen que seguir haciendo sus apóstoles. Entonces viene la ordenación sacerdotal. Pónganle atención. Haced esto en memoria de mí. Les dio la orden, sí, de hacer esto. ¿Y qué es esto? El sacrificio de la nueva alianza, sangre del nuevo pacto, donde solo y únicamente solo los sacerdotes instituidos, ordenados, hagan esto en memoria mía, pueden hacerlo. De modo que Jesucristo entonces prolonga su sacerdocio en esta orden. Hagan esto en memoria mía. Entonces quedó establecido el sacerdocio del Nuevo Testamento y quedó la continuación de ese sacerdocio, al punto que cuando viene Pablo, y entonces viene la pregunta que hacen los protestantes, ¿y hay en alguna parte en la Biblia donde diga que Pablo ejerció su sacerdocio? Sí lo hay. ¿Que los apóstoles ejercieron su sacerdocio? Sí lo hay. Entendiendo que el sacerdocio del Nuevo Testamento no es a la manera de Aarón, sino a la manera de Melquisedec. Y se lo voy a mostrar a Pablo ejerciendo su sacerdocio. Pero ahí no dice la palabra sacerdote. Pero tampoco dice que Cristo es sacerdote. Búsqueme cualquier capítulo y versículo que no sea Hebreos. En el Nuevo Testamento estoy hablando. Búsqueme, no existe. Y búsqueme a Cristo ejercer el sacerdocio de Aarón en el Nuevo Testamento. A ver si existe. Tampoco existe. Como tampoco existe la palabra sacerdote para Cristo, a no ser en la carta de los Hebreos. Tampoco existe para los apóstoles de Cristo, a no ser en la carta de los Hebreos, que va a decir que Jesucristo dejó un nuevo sacerdocio. Pero la carta a los Hebreos habla del nuevo sacerdote y dice cuáles son las funciones que tiene que hacer. Y uno entonces, poniendo la lupa, descubre que Cristo sí fue sacerdote porque ofreció dones y sacrificios. Pero no ofreció un macho cabrío, sino pan y vino. Entonces los apóstoles siguieron el ejemplo de Cristo que dijo, hagan esto en memoria mía. Sí, lo hicieron. Entonces son los nuevos sacerdotes de la nueva alianza a la manera de Melquisedec. Y vean a Pablo ejerciendo el sacerdocio de Cristo a la manera de Melquisedec con pan y vino. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. Dice Pablo: porque yo recibí del Señor. Hagan esto en memoria mía. Yo recibí del Señor. Pablo acude a la eficacia de las palabras de Cristo. Hagan esto en memoria mía. Yo recibí del Señor. Fue una orden del Señor. Lo que también os he enseñado. Entonces Pablo dice que eso se continúa porque el Señor lo dejó. ¿Qué?
¿Qué fue lo que dejó el Señor? Que Pablo ejerce su ministerio. A ver, Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, aquí está describiendo que Jesucristo es sumo y eterno sacerdote, que fue el primer sacerdote que ofreció el sacrificio de pan y vino, el cuerpo y la sangre de Cristo, y por tanto ellos lo hacen porque Él lo mandó, a la manera de Melquisedec. tomó pan. ¿Lo recuerdan? Pablo lo está recordando. Y está recordándolo, Pablo no conoció a Cristo. Hacia el año 50 aproximadamente después de Cristo. Y habiendo dado gracias, lo partió. Está recordando cuando Cristo está ejerciendo el sacerdocio a la manera de Melquisedec. Tomó pan a la manera de Melquisedec. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Recordó que Cristo es el Cordero. Y por tanto es el sacrificio que se ofrece es Cristo en el pan y el vino. Y por tanto, al ofrecerlo, ¿quién podía ofrecer dones y sacrificios? Solo el sacerdote. Y Pablo está ejerciendo eso. Siga. Que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces Pablo se acoge a esas palabras. ¿Quieren saber por qué lo hago? Porque él dijo, háganlo en memoria de mí. Siga. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, Atención. esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Nuevo pacto. Y como es el nuevo, Pablo no va a agarrar un toro y un macho cabrío y lo va a degollar en un altar. Porque ese no es el nuevo pacto. Esa no es la nueva alianza. Ese no es el nuevo sacrificio. Ese no es el nuevo sacerdocio. Ahora él se acoge a la palabra de Cristo. Él dijo, hagan esto en memoria mía. Entonces es sangre del nuevo pacto. Entiendo. Porque ahora hay sacerdotes y Pablo lo está ejerciendo su sacerdocio. Pero ahí no dice la palabra sacerdote hacia Pablo. Pero es que tampoco vas a encontrar en ninguna parte la palabra sacerdote, a no ser en hebreo, hacia Cristo. Cuando también hacia los sacerdotes, los que Cristo dejó, está la continuidad de ese sacerdocio de Hebreos. Ni la palabra sacerdote está para Cristo, ni la palabra sacerdote está para Pablo. Pero los dos ejercen el sacerdocio, no la manera de Aarón, sino la manera de Melquisedec. Y hay constancia que Pablo está celebrando lo que hoy estamos celebrando nosotros. La ordenación sacerdotal. Sigue. Haced esto todas las veces. Atención, atención. Queridos hermanos, vean ustedes que el sacerdocio de Cristo no es estático. Se quedó aquí, lo ejerció Cristo, pero no se transmite. El sacerdocio de Cristo, dicen los protestantes, Él lo ejerció y más nadie puede ser sacerdote sino solo Él. Y cuando Él dijo, hagan esto en memoria mía, bueno, Él está diciendo simplemente que es un recuerdo, pero que no se debe hacer, que no está dando la orden. Pero ¿qué dice Pablo? Atención, ¿qué dice Pablo? Repita lo último. Haced esto todas las veces que la bebieres. Atención. ¿Qué significa todas las veces que la bebiere? ¿Que se tiene que hacer una sola vez? No. Cuando dice hacer esto todas las veces que la bebiere, significa que podemos beberla muchas veces, la sangre del nuevo pacto. ¿Y cómo lo vamos a beber si no hay Eucaristía? ¿Y cómo lo vamos a beber si no hay sacerdote que presida la Eucaristía? ¿Cómo lo vamos a beber? Se necesita entonces que haya sacerdotes como Pablo del Nuevo Testamento, la manera de Melquisedec, siguiendo lo que Cristo dejó. Hagan esto en memoria mía, que lo hagan a diario. ¿Para qué? Para que pueda existir el beberla siempre. ¿Otra vez? Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y atención a lo que viene. Así pues, mire que se prolonga. Y ese sacrificio no cambiará. Ya es el último. Ya no hay más. Es el definitivo. todas las veces que comiere este pan, Todas las veces que comiere este pan significa lo dejó para siempre. Y lo podemos comer cuantas veces queramos. Todas las veces que comáis de este pan y bebieres esta copa,
y bebiere de esta copa, vean el sacrificio, véanlo. Estamos viviendo el sacrificio de la nueva alianza, que es el de Cristo en la cruz. Véanlo. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En cada Eucaristía que se celebra, se está anunciando la muerte del Señor. ¿Qué significa? Hasta que Él venga. Que se tiene que repetir una y otra vez y que no puede cambiarse el culto cristiano. El culto cristiano con el sacerdote del Nuevo Testamento, con la ofrenda del Nuevo Testamento, no lo cambia nadie. Es hasta que Cristo venga. Y si usted quiere estar en el Nuevo Testamento o disfrutando de la gracia que Cristo nos da del nuevo pacto, debe hacerlo todas las veces que quiera hasta que Cristo venga. ¿Y qué significa hasta que Cristo venga? Que Jesucristo lo ofreció una vez y que no se debe ofrecer más nunca ese sacrificio. No. Se debe hacer cada vez que ustedes lo hagan. Lo importante es que estén convencidos que están ofreciendo el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Hebreo capítulo 10, versículo 8 lo viene a explicar. Hebreo capítulo 10, versículo 8 dice que si antes existía un sacrificio, un pacto, ahora Cristo lo cambia y establece uno nuevo y nos deja ese pacto, esa ofrenda, que es el del cuerpo y la sangre de Cristo, definitivamente para siempre. O sea, no se puede cambiar. Si Él cambió nadie puede venir a cambiar el de Cristo. Él cambió el de Aarón, al de Melquisedec. Pero nadie puede cambiar ahora el que Cristo dejó. Óiganlo. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Era la ley del Antiguo Testamento, sacrificio y ofrenda, a la manera de Aarón. Y diciendo luego, atención. he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Traducido al castellano, Cristo viene a reemplazar las antiguas ofrendas, los antiguos sacrificios. He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Doña Lupa, anúlalo primero y establece para siempre lo segundo. Quita lo primero. Lo primero era sacrificio de la antigua alianza, animales, sacrificio y ofrendas. Quita lo primero Para establecer esto último. Para establecer, o sea, que quede establecido en su iglesia, que quede establecido en el mundo, lo que usted y yo celebramos, la Eucaristía, esto segundo. Y si no saben qué es, Lupita, ¿qué es lo que estableció para siempre? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Ya no es un animal, ya no es la sangre de un cordero, es Jesucristo mediante su cuerpo. Usted y yo somos santificados. Anuló lo primero, por eso él no es sacerdote, no es de la tribu de Leví, lo anula. Ahora viene y reemplaza, cambia el sacerdocio de Melquisedec con su cuerpo y su sangre, y así todos somos santificados. ¿Y hasta cuándo? Hasta que vengan los evangélicos y pongan un nuevo culto, Doña Lupa. ¿Hasta cuándo? Hecha una vez para siempre. No hasta que vengan los evangélicos. Hecha una vez y para siempre. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 27. ¿Y qué significa? 26. ¿Qué significa para siempre? Significa hasta que Él venga. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, No del pan de la panadería, no cualquier vino. El de Cristo, el que Él dejó en la última cena, la muerte del Señor, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. entonces se puede hacer. El protestante dice que la estableció de una vez y para siempre, significa que no hay que volverla a hacer.
Si no existiera esta cita que acabamos de leer, 1 Corintios 11, 26, cada vez que coman de este pan y beban de este cáliz, están proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga, y no tuviera la cita de Lucas 22, 19, hagan esto en memoria mía, entonces tendrían razón los protestantes. Pero cuando Él dice, hagan esto en memoria mía, y cuando dice, cuando ofrecen cada vez que ofrezcan este pan y este cáliz, están anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga, significa que Él lo estableció así, y usted y yo lo hacemos si queremos, y si no queremos, no lo hacemos. Pero estamos desobedeciendo el mandato del Señor. Y ojo, ¿y cuándo es que Pablo le dice eso? Pablo le dice eso cuando ven que la gente no le importa la Eucaristía. Cuando ven que la gente está perdiendo el sentido de la ofrenda y sacrificio. Según dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 20. Pablo ve que la gente se congregaba a comer pan y a beber vino como si fuera una fiesta, como si fuera una comida normal. Y Pablo dice, no. Chicos, eso lo estableció el Señor. Es la cena del Señor. Es su cuerpo, es su sangre. ¿Por qué se la van a comer como si fuera cualquier comida? Véanlo, versículo 20 de 1 Corintios 11. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Ay, 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 ay. El Señor dejó una cena, pero los evangélicos no la están comiendo. ¿Por qué? Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? Si ustedes quieren comer galletas con Coca-Cola como hacen los protestantes, háganlo en su casa, tonto. ¿No tienen casa para comer? Si es una cena normal, ¿por qué no lo hacen en su casa? Pero si es la cena del Señor, entonces merece respeto. ¿Y por qué merece respeto? Dice Pablo, porque, versículo 27, porque el que coma de este pan y beba de este cáliz indignamente, se traga su propia condenación al no reconocer el cuerpo. Escúchenlo. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, no cualquier pan o cualquier vino, del Señor, lo que Él dijo, hagan esto en memoria mía, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Siga. Por tanto, pruébense cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, Ahí viene la palabra clave. sin discernir, Sin descubrir, que ahí está Cristo, sin discernir que el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. el que se coma la Eucaristía, sea cura, sea laico, sea obispo, sea quien sea, pero sin descubrir que ahí está el cuerpo de Cristo, sin creerlo, se traga su propia condenación, porque no es cualquier cena. Y Pablo entonces se lo explica a los Corintios, capítulo 10, 1 Corintios 10, del versículo 16, le dice, a ver, tan cierto es que es el cuerpo de Cristo, y tan cierto es que es la sangre de Cristo, que cuando usted y yo volvemos a ejercitar nuestro sacerdocio, como lo hizo Cristo, ¿cómo sabemos que es ejercitar el sacerdocio? Porque dice, la copa de bendición que bendecimos. O sea, ellos ejercen lo mismo que ejerció Jesucristo. La copa de bendición, la que Jesucristo dejó para bendecir. ¿Qué bendecimos? Que nosotros a la vez, porque Él dijo, hagan esto en memoria mía, lo hacemos. ¿Qué pasa? ¿Qué es esa copa? Dice Pablo, es entrar en comunión con la sangre de Cristo. ¿Y qué es la sangre? Sacrificio de la nueva alianza. Es entrar con el sacrificio de la nueva alianza. Es entrar en el pacto con Dios. Escúchenlo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Por eso el que lo coma y el que lo beba sin discernir, se traga su propia condenación. Y dice Pablo, la copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. Y el pan,
El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Pablo se sorprende y dice que ustedes no lo creen. ¿Se volvieron ateos? ¿Por qué tan ateos? ¿No es eso lo que Cristo estableció para nuestra salvación? ¿Por qué lo dudan? ¿Por qué no lo creen? Entonces la Iglesia Católica dice, oye, Cristo dejó un nuevo sacerdocio, un nuevo sacrificio para la salvación de la humanidad y nosotros entonces lo creemos y lo celebramos. Y eso es lo que estamos celebrando hoy, los 25 años de vida sacerdotal donde Dios me ha dado esa autoridad que le dio a los apóstoles a través de la imposición de manos de Monseñor Mario Moronte, que paz descanse, para que yo pudiese ejercer lo que hizo Pablo. La copa de bendición que bendecimos, como sacerdote puedo bendecir esa copa. Y el pan que partimos como sacerdote puedo ofrecer. Es comunión con el cuerpo de Cristo. Y esta es precisamente la cena del Señor, la mesa del Señor, versículo 20. Antes digo, El 21. no podéis beber la copa del Señor El Señor dejó una copa, no podéis beber la copa del Señor. y la copa de los demonios. No, Señor. Segundo, No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. no podemos nosotros, tenemos que elegir. Dios nos ha dejado, ¿quieren creerlo o no quieren creerlo? Pero nosotros tenemos que unirnos y tenemos que comer de ese pan. Versículo 17. Siendo uno solo el pan, Siendo uno solo el pan el que dejó Cristo, uno solo, no importa que pasen los años, siendo uno solo, nosotros, los evangélicos no, nosotros, con ser muchos, con ser muchos. somos un cuerpo. ¿Por qué? Pues todos participamos de aquel mismo pan. Tenemos la dicha, el regalo de Dios que después de 2000 años podemos comer y participar todo de aquel mismo pan. Tomen, coman. Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto, háganlo en memoria mía. Tenemos la dicha de participar de aquel mismo pan. Por eso ustedes verán que las primeras comunidades cristianas se esforzaban por comer de aquel mismo pan. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Hechos 27, vamos a leerlo. Hechos 2, 42. Comían el mismo pan de Cristo, la fracción del pan. Las primeras comunidades cristianas se esforzaban para eso. Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Constante, perseverar significa constante. No se dejaban engañar por los protestantes. Constantemente. En la comunión unos. En la comunión unos con otros. Y atención, aquí viene la cena del Señor. En el partimiento del pan. En la fracción del pan. Partimiento del pan. Versículo 46. ¿Cada cuánto lo hacían? Cada vez que coman de este pan, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. ¿Cada cuánto compartían ese pan? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Cada día partían el pan, la fracción del pan, Hechos 27. La comunidad cristiana ya agarró por hábito de la fracción del pan y le dan una importancia al primer día de la semana, el domingo, para la fracción del pan. Escuche. El primer día de la semana, Domingo. reunidos los discípulos. ¿Para qué se reunían los discípulos? Escuchen, para ver si los discípulos no ejercieron el sacerdocio de Cristo en la fracción del pan. Pan y vino como manera de Melquisedec. Aquí hay constancia que sí lo ejercieron. ¿Otra vez? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Aquí está entonces que sí, la delegación de Cristo, hagan esto, se cumplió. De modo que Cristo es sacerdote, sí. ¿Lo dice el Nuevo Testamento fuera de la carta a los hebreos? No.
¿Ejerció Cristo el sacerdocio a la manera de Aarón en el Nuevo Testamento? No. Entonces, ¿Cristo no es sacerdote? Sí lo es. Pero la Biblia no dice en el Nuevo Testamento que Cristo es sacerdote, sacando la carta a los hebreos. No lo dice. Ni tampoco dice que lo ejerció. Pero lo sabemos que lo dice la carta a los hebreos. ¿Y cómo sabemos entonces si la Biblia no dice que los apóstoles eran sacerdotes? Tampoco lo dice de Cristo. ¿Cómo sabemos que los apóstoles eran sacerdotes? Porque hicieron lo que Él mandó. Hagan esto en memoria mía. ¿Y qué? Ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento, según dice Levítico capítulo 21, versículo 7, parte C. No la A ni la B, la C. Dice 21, 7C. Escuche. Porque el sacerdote, función del sacerdote. Escuche cuál es la función del sacerdote. es santo a su Dios. Es santo a su Dios. ¿Por qué? Le santificarás. No es un santo, no es un impecable. Pero para usted será un santo, lo tendrás como santo. Lo santificarás significa lo tendrás como santo, no porque Él sea santo. Lo santificarás ¿Por qué? pues el pan de tu Dios ofrece. Ah, ya. ¿Cuál es la misión del sacerdote? Ofrecerle al pueblo el pan de su Dios. Traducido al castellano, a usted no le importa si el cura es pecador o no. A usted lo que le importa es que de mano del sacerdote va a recibir el pan de tu Dios. Porque para eso lo ha dejado, para ofrecer dones y sacrificios. Y el don del Nuevo Testamento es, agarró pan, agarró vino a la manera de Melquisedec. Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Entonces el pan de tu Dios lo da el sacerdote. Y ustedes y yo tenemos la dicha de tener sacerdotes que nos den el pan de nuestro Dios. ¿Y qué significa el pan de nuestro Dios? Juan capítulo 6, versículo 51 lo dice. ¿Cuál es el pan de nuestro Dios? Pues el pan que ha bajado del cielo. El que Jesucristo dijo, agarrando el pan y dijo, tomen, esto es mi cuerpo, es el pan del Dios. Hagan esto en memoria mía. Entonces lo está nombrando sacerdote para que le dé al pueblo el pan de su Dios. ¿Para qué? Para la salvación de las almas. Para que el sacerdocio del Nuevo Testamento, de la manera de Melquisedec, tuviese efectividad, cosa que no tenía el sacerdocio del Antiguo Testamento, porque no podía salvar al pueblo de sus pecados. Escuchen, el pan de tu Dios. ¿Cuál es el pan de Dios que ofrece el sacerdote? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Ese es el pan de Dios. Y siga. Si alguno comiere de este pan, ¿Y cómo lo van a comer si no hay sacerdotes? Pues el que da el pan de tu Dios es el sacerdote. Y si alguno comiere de ese pan, sería un injusto Jesús decir, si alguno come de ese pan, vivirá para siempre. ¿y cómo lo voy a comer si no hay sacerdotes? Que lo ofrezcan a la manera de Melquisedec, que sean ordenados por Cristo, hagan esto en memoria mía. Ah, bendito sacerdote que ha hecho que llegue el pan de nuestro Dios para que tengamos vida eterna. No, miren la carne humana del sacerdote, miren el don grandioso que ha colocado en nuestras manos para darnos a comer el pan vivo bajado del cielo, y el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, atención, Y el pan que yo daré es mi carne. el cuerpo de Cristo. Tomen, coman, esto es mi cuerpo. ¿Y para qué la da? La cual yo daré por la vida del mundo. Entonces el sacerdote es aquel que nos da el pan del cielo para que el mundo tenga vida y vida eterna. Al punto que dice el versículo 54, dice, El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿ahora comprenden por qué ustedes aman a los sacerdotes? Porque es el que le da el pan de su Dios para que el que coma mi carne y beba mi sangre tenga vida eterna. ¿Y qué más? Y yo le resucitaré en el día postrero. Y si no tenemos sacerdotes, ¿cómo vamos a comer de ese pan?
Dice el protestante, aquí estamos nosotros, aleluya, gloria al Señor, ofreciendo lo mismo, la cena del Señor, y es un mero símbolo. Pero el Señor dice que en su iglesia y en sus ministros no es un mero símbolo, que es verdadera comida y es verdadera bebida. Siga. Porque mi carne es verdadera comida. Fuera los protestantes, no es un símbolo. Fuera, mi carne es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. Entonces Dios no nos está mintiendo. Los protestantes sí nos mienten cuando dicen que es un mero símbolo. Y termina Jesús diciéndole: El que coma mi carne y beba mi sangre, en mí permanece y yo en él. no hay una relación. Protestante dice, es que Cristo no es religión, Cristo es relación. Pues no hay una mayor relación con Cristo, sino comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre de manos de aquellos que Él dijo, hagan esto en memoria mía, nombrando a los sacerdotes para que ofrezcan el dones y sacrificio como Melquisedec, ordenado por Cristo hasta que Él venga. Entonces, no hay mayor relación con Cristo. El protestante dice, Cristo no es religión, es una relación. La mejor relación es el que coma mi cuerpo, versículo 56 otra vez. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Los católicos podemos tener la mejor relación con Cristo, comiendo su cuerpo, bebiendo su sangre, para poder vivir Él en nosotros y nosotros en Él. Nos ha dejado entonces nuestro Señor Jesucristo la manera más práctica para usted y yo recibir vida. Por eso el 57 dice que tenemos que comérnoslo. No como símbolo, como realidad. El pan que Él nos da no es un símbolo. Él está en el pan. ¿Y cómo sabemos que Él está en el pan? Porque al comer el pan nos comemos a Cristo. Versículo 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Atención. Atención. Doña Lupa. Asimismo, el que me come No es símbolo. Sí está en el pan. ¿Otra vez? Asimismo, el que me come Sí está en el pan de tu Dios que el sacerdote te da. Y por eso amas, valora y respetas al sacerdote, no porque sea un santo, sino porque el pan de tu Dios te da para que tengas vida eterna. ¿Otra vez? Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Vivirá por mí significa que Cristo es nuestro Dios y Señor, es la vida nuestra. Y eso es lo que los protestantes nos quieren robar. El cuerpo y la sangre de Cristo para no tener vida eterna, para no unirnos a Cristo y para no tener la salvación. ¿Y cuántos católicos dicen que es lo mismo ser católico que ser protestante? Se la fumaron verde. Eso no es verdad. Eso se llama ignorancia crónica. Porque el Señor nos ha dejado precisamente el sacerdocio. Y ojo, voy a terminar porque yo creo que los padres tienen hambre. No, el obispo no come. Pero bueno, el obispo tiene que hacer dieta. Gracias, Monseñor, que me dio la oportunidad de predicar. Y voy a terminar porque la voz ya no me da, ¿no? Yo estoy apestado estos días. Pues si no, les predicaba más. Pero bueno, voy a terminar. Para que los padres otro día me dejen predicar. Va. Queridos hermanos, vean. Voy a terminar con el resumen que hace Hebreos, capítulo 10, versículo del 19 en adelante. Hebreo presenta todo lo que es el sacerdocio. ¿Sí? Y viene a presentar que el sacerdocio ya fue cambiado. Y que vamos a hacer precisamente, solo me permito leer el 10, 8 al 10. 8, 10, para continuar con el 19, para que ustedes entiendan mejor lo que está hablando San Pablo. Perdón, lo que está hablando el escritor sagrado. Uno dice que es San Pablo, otros dicen que no, pero yo no voy a pelear por eso. Va. ¿Qué dice? El 10, 8, 10. Escuche, para continuar con el 19 y terminar. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero. Quítalo primero. Atención a la palabra establecer.
para establecer esto último. ¿Ustedes creen que lo estableció? Nosotros lo creemos, los católicos. Los protestantes no. Estableció esto último. ¿Y qué es lo último? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Estamos claros? Somos santificados por la voluntad de Dios a través de la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Si eso es verdad, y no puede ser mentira porque es palabra de Dios, y si usted lo cree, entonces ¿cómo debe actuar? Entonces ¿cómo debe usted sentirse? Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad, ¿Qué significa libertad? Que usted, si no le da la gana, no lo acepta. Tiene libertad para no creerlo, para hacer lo que quieras. Teniendo libertad, ¿puedes hacerlo? Sí, si quieres. No te obliga Dios. Otra vez. así que, hermanos, teniendo libertad Y por eso los protestantes no lo aceptan, porque tienen libertad de no aceptarlo. para entrar en el lugar santísimo, Quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿cómo vamos a entrar al lugar santísimo? por la sangre de Jesucristo, ¡Ah! Comiendo su cuerpo, bebiendo su sangre, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo que es el cielo. por el camino nuevo ¿Ah? ¿Camino? Eliminó lo primero y estableció lo segundo, que lo segundo, que seamos santificados por el cuerpo de Cristo, es un camino nuevo. Eso no existía. Es el nuevo pacto, es la nueva alianza, es el nuevo culto, es el nuevo sacrificio, es el nuevo sacerdocio. Camino nuevo. Y atención a la segunda palabra que usa. y vivo. ¿Y qué significa vivo? Que está vivo y coleando. Que no ha muerto, no ha caducado, no ha terminado. Está vivo para los cristianos, para los creyentes, para siempre, vivo, actual. Que Él nos abrió Que Él mismo nos abrió. Él dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo, tomen, vean mi sangre. Él mismo nos abrió. ¿Otra vez? que Él nos abrió a través del velo, El velo. ¿Y qué es el velo? esto es, de su carne. ¿Y qué significa el velo? El velo significa algo que nos impide ver con los ojos del cuerpo. Que no podemos verle un dedo a Jesús en la hostia y que diga, ¡yupi! Aquí estoy yo, no puedo encontrarle un brazo, una pierna. Porque hay un velo que me impide que los ojos del cuerpo lo vean. A través de un velo de su cuerpo. Ahí está, hay un velo, pero ahí está el camino nuevo y vivo. Es el del cuerpo de Cristo, aunque hay un velo. No me importa, ese velo lo supero con la fe. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos Eso es la invitación mía en esta celebración. Acerquémonos. con corazón sincero Con corazón sincero significa sincero o sincera. Era un juego que se hacía sincera. Cuando se hacía con cera era trampa. Entonces el juego era sin trampa, sincera, sincero. en plena certidumbre de fe, Ah, pero como hay un velo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Plena certidumbre. Esto significa que usted tiene que estar convencido plenamente usted de que esto se cree solo por fe. Punto, he dicho, caso cerrado, no se hable más. Y si usted no lo quiere creer, es un problema suyo. Pero ya Dios lo ha transmitido en su palabra y a través de su ministro. Y a través de la iglesia en la cual vivimos. ¿Por qué los protestantes se metieron a protestantes? Porque no tenían plena fe, certidumbre de fe. purificados los corazones de mala conciencia Dejar la mala conciencia, de estar creyendo cosas que no son en vez de creer en Dios. y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, Mantengamos firmes, sin cambiar, la esperanza. Quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida y yo lo resucitaré. Esa es la esperanza. Firme, mantengámosla.
No nos la dejemos robar. Porque fiel es el que prometió. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Lupita, escuchen este consejo, estoy terminando. ¿Otra vez? No dejando de congregarnos. Ay, que hay unos vagabundos sinvergüenza, raza de víboras, sepulcro blanqueado, fariseos hipócritas, que dicen yo soy católico a mi manera. Yo a la iglesia no voy, a misa los domingos no voy, pero yo creo en Chuchito, mi Diosito santo, lo amo muchísimo. No sea tonto, no deje de congregarse. Y escuche lo que viene. Como algunos tienen por costumbre. Ya lo agarraron de costumbre. No van a misa de costumbre, porque tienen muchas cosas que hacer más importantes. De costumbre porque viven la fe, como dicen los protestantes, cada uno a su manera, y no necesitan ir a congregarse y no necesitan ir a la misa. Dice la Biblia, cuidado, congréguense. No dejen de congregarse como algunos acostumbran a hacerlo. ¿Será usted de los que vienen a misa todos los domingos? Eso es problema suyo. ¿Será usted de los que no se congrega? Eso es problema suyo, a mí qué me importa. Yo simplemente le predico la palabra de Dios y está escrito. Como algunos, otra vez, no dejen de congregarse. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Invitamos. Así como se invita al otro para ir a una fiesta o a un partido de fútbol, a tomar licor, a fumar droga o a cualquier cosa, vamos a invitarlo a misa. No, yo a misa no lo invito, para que yo no me pueda meter en la vida de los demás. Entonces, ¿por qué no dice lo mismo? Yo a este no lo invito a tomar licor porque no me puedo meter en la vida de los demás. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y cuánto más cuando sabe que en la esquina está la pelona. No llega la hora de la muerte. Siga. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si usted y yo, después de haber escuchado la palabra de Dios y haber conocido la verdad que Jesucristo instituyó nuevo sacerdote, nuevo culto y dejó su cuerpo y su sangre para tener vida eterna, y que no debemos dejar de congregarnos como alguna costumbre de hacernos, sino que tenemos que comer su cuerpo y sangre para tener vida eterna. Y después de esto, ¿no quieren creer? ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no lo salva ni Maldraque el mago. El único sacrificio y el último sacrificio es el de Cristo, pero usted lo rechaza. Ya no hay más sacrificio. Métese al evangélico, a la secta que quiera. Ahí le van a decir, vente conmigo y serás salvo. Te van a engañar, tonto. El único salvador es Cristo. Y te vas a una secta apartándose de Cristo. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. ¿Para quién? Que ha a devorar a los adversarios. A los adversarios, a los que no creen en Cristo, a los que le llevan la contraria a Cristo, a los que protestan contra Cristo. Y atención, ¿cómo termina? El que viola la ley de Moisés. El que viola la ley de Moisés, ya lo pusimos, ya lo recordamos, ¿se acuerdan? De Hebreos 9:19, que la ley de Moisés también fue dada con sangre, un pacto de la antigua alianza. Y el que viola la ley de Moisés, que ahora viene Cristo con un nuevo pacto, con una nueva sangre. El que viola la ley de Moisés, que era el Antiguo Testamento, Por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere muere por violar la ley de Moisés. irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? El que pisotea al Hijo de Dios, el que le importa un comino, el que profana, el que dice eso es un símbolo, es una basura y no le da importancia y profana, aunque sea cura, porque también hay curas que profanan la Eucaristía y a ese pecado queda reservado a la Santa Sede. Un pecado reservado a la Santa Sede, tanto para el sacerdote como para el laico, que profane la Eucaristía, porque aquí dice, y por eso es un pecado reservado a la Santa Sede, porque es un gran pecado. ¿Cuánto más el que profane el cuerpo de Cristo, pisotee, Y tuviere por inmunda la sangre del pacto y tuviese por inmunda
lo trata como si fuera cualquier cosa del mundo, como si fuera nada importante. La sangre, esta es mi sangre del pacto, sangre de la nueva alianza, que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Y que no le importe un comino y que lo trate como si fuera cualquier cosa. ¿Qué le espera a ese cura? ¿Qué le espera a ese obispo? ¿Qué le espera a ese laico? ¿Qué le espera? En la cual fue santificado, Pues la sangre de Cristo es la que nos santifica. e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, Y está rechazando el Espíritu de gracia. Escuche lo que viene. pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Atención, el Señor juzgará a su pueblo, sea quien sea, aunque sea cura. Ahora vean lo que termina y terminamos, dijo Cantinflas. ¿Ya listo? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tengan cuidado. No profanen la Eucaristía. No profanen el sacrificio de Cristo y no lo traten como si fuera cualquier cosa. Dios juzgará a su pueblo. Qué horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hoy, al terminar esta homilía, gracias a Monseñor Ayala que me ha dado la oportunidad, se lo agradezco. Debo decirle que usted, pueblo de sacerdote, pueblo de Puerto Nuevo, ha tenido la dicha de tener un hijo sacerdote. Y es una bendición de Dios. No soy el más perfecto, ustedes me conocen. No soy el mejor, aquí hay mejores que yo. Pero soy el elegido y el consagrado por Dios para darles a ustedes el pan del cielo. Agradezco porque ustedes me han acompañado a lo largo de estos 25 años. Me han apoyado de diversas maneras. Unos me han apoyado ayudándome y otros haciéndome la guerra. Unos me han apoyado orando por mí y otros me han apoyado criticándome, insultándome, maldiciéndome. Pero eso también me ha hecho crecer. Eso también me ha hecho madurar. Y se lo agradezco a todos, porque de eso se trata, de crecer en medio de las adversidades. Hoy me siento orgulloso de ser hijo de este pueblo, pero más orgulloso de ser sacerdote del Dios Altísimo, de ser instrumento de Dios para la salvación del mundo, de aquellos que quieran creer, y de poder darles a comer el pan del cielo para que tengan vida eterna y poder perdonar sus pecados en nombre de Cristo por el poder que Dios me ha dado cuando dijo: a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes no se los perdonen les quedan sin perdonar. Me siento feliz de ser instrumento, embajador de Cristo en la tierra y de estar en medio de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por los 25 años de vida sacerdotal en la cual he desgastado mi vida tratando de predicarles la palabra de Dios, haciéndoles conocer los tesoros del reino, las maravillas, y que gustemos y saboreemos lo que creemos y lo vivamos con gozo hasta que un día nos podamos congregar en el reino de los cielos con los ángeles, con los santos, para tener vida eterna donde no hay luto, llanto ni dolor. Todo será alegría, gozo y paz. Animémonos, pueblo de Puerto Nuevo, manteniendo la fe, la esperanza y la caridad, y entre 100 años ya no estaremos aquí, estaremos gozando en el reino de los cielos. Bendito sea el Señor, porque me ha dado la oportunidad de ser tu ministro y de poder hoy llevar tu palabra a esta comunidad que tú has querido que escuche tu palabra. A ti que eres Dios y quiere que todos los hombres se salven. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Agradezco a Monseñor Ayala que me ha dado la oportunidad de predicar, porque cuando está el obispo pues le toca a él, y él ha tenido la generosidad, la gentileza de dejarme predicar a mí, y se lo agradezco mucho, Monseñor, y perdone si me pasé un poquito. Ahora me toca la predicación mía. Muy bien, muy bien. Bueno, alabamos y bendecimos al Señor por el Padre Luis Eduardo. Gracias al Señor por haberlo llamado al sacerdocio y por ser un verdadero defensor de la verdad,
como lo dijo él, de los valores del reino, de los dones del reino. Así que el Señor le bendiga en su sacerdocio, lo acompañe siempre, que el Señor siempre lo ilumine para que siga bendiciendo, para que siga dando ese pan consagrado, ese pan y ese vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de los hijos de Dios. Así que el Señor le dé mucha fortaleza para seguir anunciando, para seguir evangelizando y para seguir dando lo mejor de sí en la vida sacerdotal. Vamos ahora a acompañar al Padre Luis Eduardo, que también renueva sus promesas sacerdotales en este día, en sus 25 años. Querido hijo, al conmemorar hoy el día en que Cristo nuestro Señor comunicó su sacerdocio a los apóstoles y a nosotros, ¿quieres usted renovar las promesas que hizo el día de su ordenación ante su obispo y ante el pueblo santo de Dios? Sí quiero. ¿Quieres unirse íntimamente a nuestro Señor Jesucristo, modelo de nuestro sacerdocio, renunciando a sí mismo y reafirmando los compromisos sagrados que, impulsados por amor a Cristo y para servicio de su iglesia, hizo usted con alegría el día de la ordenación sacerdotal? Sí quiero. ¿Quiere ser fiel dispensador de los misterios de Dios por medio de la Sagrada Eucaristía y de las demás acciones litúrgicas y cumplir fielmente con el sagrado oficio de enseñar a ejemplo de Cristo, cabeza y pastor, no movido por el deseo de los bienes terrenos, sino impulsado solamente por el bien de los hermanos? Sí quiero. Y ustedes, queridos hermanos, aquí presentes, que han venido a acompañarnos en esta celebración de las bodas de plata de nuestro Padre Luis Eduardo Toro Jaimes, oren también por nosotros, sus sacerdotes, que el Señor derrame abundantemente sobre cada uno de nosotros sus dones celestiales, para que seamos fieles ministros de Cristo, sumo sacerdote, y nos conduzca hacia Él, que es la fuente única de la salvación. Decimos todos: Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. El Señor nos conserve a todos nosotros en su amor y nos lleve a todos, pastores y ovejas, a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.